Buenos días, feliz sábado, ¿cómo están? Qué bueno encontrarnos una vez más para hacer el repaso de la lección de escuela sabática. Y ya estamos en la lección 5, último sábado de enero. Así que es una alegría que puedan estar acompañándonos aquí en el repaso y por supuesto que esperamos el aporte de ustedes también. Pero vamos a empezar haciendo una oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día y gracias porque podemos tener esta oportunidad de repasar lo que dice tu palabra. Que tu bendición esté con cada uno de nuestros hermanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este trimestre, la ofrenda del 13º sábado, la ofrenda mundial de la escuela sabática, está destinada al proyecto de la división euroasiática. Y hay dos proyectos, Vivi, que se van a llevar a cabo allí. Y los dos tienen que ver con construcciones de escuelas. Una escuela, un edificio en Ucrania de 3 pisos para el funcionamiento del preescolar, de la escuela primaria, secundaria e inclusive también algo que tiene que ver con el superior, ¿no? La educación superior. Y en Rusia está el otro proyecto, en la zona de Tula, en Rusia, allí también se va a construir un edificio de 2 pisos para escuela primaria, secundaria y también preescolar. Así que involucrémonos con nuestras ofrendas porque va a ser posible que esas escuelas estén allí en marcha y también allí se podrá compartir el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver un mapita allí con el proyecto y los lugares donde se van a levantar esas escuelas. Entonces allí hemos visto los proyectos que hay, ¿no? De la iglesia a nivel mundial. Podemos involucrarnos, pero lo cierto es que podemos involucrarnos también nosotros en nuestro lugar, cada uno en su barrio, en su ciudad, para predicar el Evangelio, Vivi. Ujú. Así es, como todos los sábados venimos conversando acerca de todo miembro involucrado y estamos leyendo algunos consejos de este libro. Hoy nos toca el capítulo 4, que se titula ¿Cómo se forma un discípulo? La primera parte. Aquí nos dice que un discípulo no nace, sino que se hace. Y la formación de un discípulo no es una misión imposible, tampoco no es ningún misterio. Claro. Necesitamos pensar en la manera en que Jesús cumplió la misión. En el libro Deseado de todas las gentes, en la página 253, nos dice, Cristo mismo se revistió de la humanidad para poder alcanzar a la humanidad. Así que no hay manera de cumplir la misión encerrados en la iglesia. Hay que salir a buscar a los nuevos discípulos donde ellos están. Por eso es necesario conocer a las personas, saber qué piensan, qué les interesa, qué les preocupa. ¿Y cómo podemos hacer esto? Tenemos que mezclarnos con la gente, subir a los medios de transporte, entrar a los comercios, escucharlos, conversar con ellos. Pero esto no alcanza. Claro. También hay que amarlos y sentir compasión por ellos, como lo hacía Jesús. Exacto. Qué importante estar cerca de la gente y ver las necesidades que ellos tienen. Vamos a ver un testimonio. Vanessa y Diego, teniendo esto en cuenta, de amar a la gente, pensaron en la salud de las personas. Y entonces tomaron la decisión de hacer una tarea muy interesante, así que vamos a pedirle a ellos que nos cuenten su experiencia. Hola, ¿qué tal? Queremos contarles que acá estaba la familia Arancibia. Quiero presentar a mi esposa Vanessa, mi hija Esperanza, Rafael y quien les habla Diego.
estamos realizando este video porque también queremos contarle a ustedes que realizamos una obra para el Señor, que es la consultoría de salud, en el cual estamos trabajando, la familia completa también, tratando de llevar un mensaje de salud para los amigos, la familia, quienes nos conocen. Y quien está principalmente en la tarea es mi esposa. Por eso quiero que ella también pueda comentarles a ustedes qué trabajo se hace en forma particular. Bueno, feliz sábado para todos. Como ustedes saben, esta situación de la pandemia ha hecho que las maneras, las formas hayan tenido que ser un poquito modificadas, ¿no? Ya uno no puede quizás ir a visitar a una familia, mostrarle el material en su casa, tampoco las conocidas charlas de salud, los talleres, los cursos, pero sí tenemos las herramientas audiovisuales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo tecnológico. Entonces, lo que hemos hecho nosotros desde nuestro pequeño lugar, como profesionales de salud, es poder dar a conocer a las personas primeramente de nuestra iglesia los materiales de salud con los cuales nosotros contamos, que son impresos por casa editora. Por supuesto por profesionales de la salud altamente reconocidos a nivel mundial. Lo que hemos hecho es poder revisar nuestra lista de contactos en nuestros celulares y poder pensar en aquel hermano que pueda estar pasando alguna situación de salud específica y que pueda ser beneficiado a través de los materiales de salud. Entonces contactarlo, mostrarles los materiales, poder hacer promociones específicas. Quizás alguna persona que está viendo este video pueda estar pensando, sí, a mí me llegaron las promociones de los libros. Bueno, eso, más que nada, el hecho de poder poner al alcance del hermano de iglesia los materiales en algún precio promocional, para que justamente pueda tener los materiales en su hogar y compartirlos con su familia también. Entonces, después, bueno, Diego era quien nos acercaba a los hogares. Y tuvimos una experiencia muy linda el año pasado y que se ha extendido hasta hoy en día, de una hermana de iglesia que ella, bueno, al recibir las promociones de los libros, gustosamente adquirió varios ejemplares y se quedó tan impactada que decidió poder mostrárselos a su jefa del lugar en donde estaba trabajando. Por supuesto, la jefa no es miembro de salud de la iglesia, pero cuando los vio los materiales se quedó muy impresionada, porque vio que eran materiales de salud muy diferentes a los que ella podía adquirir en cualquier otro lugar, ¿no? En cualquier otra librería. Así que esta hermana de iglesia le pasó nuestro contacto y bueno, al día de hoy es una de las personas que mayor cantidad de ejemplares ha comprado. Prácticamente yo me animo a decir que es la que tiene la biblioteca de salud más completa. Y es una persona, bueno, que no es de nuestra iglesia, pero que está conociendo el mensaje de salud que tenemos, ¿no? Este mensaje de reforma, de un mejor estilo de vida a través de la palabra impresa. Así que en esta oportunidad queremos invitar, si algún profesional de la salud nos está viendo, que pueda formar parte de este grupo de consultoría familiar. Es muy lindo grupo, forma parte del Ministerio de las Publicaciones y bueno, es solamente poder acercarse al pastor, decirle: pastor, a mí me gustaría formar parte de la consultoría de salud familiar, ¿cómo puedo hacer? Y el pastor ahí les va a decir, a direccionar sobre los pasos a seguir. Pero realmente es un ministerio que tiene muchas gratificaciones, porque como sabemos es un medio poderoso que tenemos de poder llegar a las personas con las cuales no podríamos hacerlo de otra manera que si no fuera por el mensaje de salud. Así que, bueno, también aprovechar este momento para invitarlos, hermanos, a poder tomar la decisión de hacer cambios en nuestra vida. Estamos viviendo momentos especiales en esta cuarentena y necesitamos hacer cambios
en nuestro estilo de vida, ¿sí? Porque somos llamados a poder tener un testimonio vivo para otros. Todo lo que es la medicina del estilo de vida está en auge. Es un tema hablado a nivel mundial por las grandes instituciones, no solamente por nuestra iglesia, y nuestra iglesia es pionera en este mensaje, así que levantemos la bandera de la Reforma Pro Salud y demos a conocer este mensaje a través de los materiales de salud. Que tengan todos un feliz sábado. Chao. Muchas gracias, familia Arancibia, por este hermoso testimonio. Sí, realmente muy lindo, y ver que hay distintas posibilidades. Tu talento, tu ministerio. Aquí en este caso es llevar materiales de salud para que la gente pueda tener justamente una mejor salud. También invitamos a ustedes a contarnos su testimonio. Allí en el chat brevemente pueden hacerlo. Y si alguno quiere compartirlo a través de un video, se puede comunicar con nosotros. Por supuesto, por supuesto. Vamos entonces al repaso de nuestra lección, que el título es Noble Príncipe de Paz. Y el versículo de memoria, o para memorizar, es que se encuentra en Isaías capítulo 9, versículo 6, y dice lo siguiente: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Un mensaje de esperanza. Sí, seguro. La verdad me entusiasma. La semana pasada estuvimos analizando una parte del capítulo 7 de Isaías y el capítulo 8. Y ahora vamos a repasar lo que se dice del capítulo 9, 10, 11 y 12. 4 capítulos, así que hay varias cosas para destacar. Pero recordemos cómo termina el capítulo 8 de Isaías. Que termina en forma triste, ¿no? El pueblo alejado de Dios, que andaba en la oscuridad, decía allí, ¿no? 8:22 dice: y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Fíjate que menciona 3 veces esto de oscuridad: tinieblas, oscuridad, y vuelve a decir tinieblas. Un énfasis marcado para destacar que el pueblo iba a estar en oscuridad, en lo que tiene que ver con Dios. Pero la respuesta llega rápido, porque capítulo 9, versículo 1, ¿qué nos dice? Dice: no habrá más oscuridad para los que estuvieron en aflicción. En el pasado Dios humilló la tierra de Zabulón y de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea de los gentiles por la vía del mar, junto al Jordán. Entonces ahí se destaca el mensaje de esperanza. Y el mensaje de esperanza comienza con el primer pueblo que fue sometido de Israel, el pueblo de la región de Galilea. La región de Galilea. Galilea significa algo así como la provincia, o como el lugar apartado, alejado. Y ahí, en ese lugar apartado, alejado, que fue donde los asirios comenzaron su conquista de Israel, ahí es donde está marcada la promesa de la llegada de la luz. Y el versículo nos dice: no habrá para siempre oscuridad. No habrá para siempre oscuridad. Dios está al control de todo, y Él, si nosotros nos acercamos a Él y lo buscamos de corazón, no va a haber siempre oscuridad. Y esto nos trae también a nuestros tiempos, ¿no? Porque vemos que hay mucha oscuridad espiritual. Sí. Pero estas promesas sabemos que Dios lo da para todo tiempo. Entonces también para hoy en día Dios nos trae luz. Claro, claro. Y hay algunas frases que, si nos acompañan en la lectura de la Biblia, pueden buscar en el libro de Isaías, el capítulo 9,
Hay algunas frases que aparecen aquí que muestran la calidad de esa luz y las consecuencias que va a traer para el pueblo. Recordamos que en el capítulo 8, al final, el versículo 22, decía que el pueblo iba a estar sumido en una total oscuridad. Y junto con eso, dolor, tristeza, angustia. Pero aquí, ahora viene la promesa, y entonces se mencionan algunas cosas como esta. En el versículo 2, por ejemplo, dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿No? Ya no hay más tinieblas. Se mencionan otras ideas aquí también. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, ahora, ¿cuál es la consecuencia? Al final del versículo 2. Y ahora es vida, ¿no? Porque dice que multiplicará a la gente. Claro, y aumentará la alegría. Claro, la luz va a resplandecer, dice allí al final del versículo. Luz resplandeció sobre ellos. Había muerte, pero luz resplandeció sobre ellos. Y esto que mencionás, ¿no? Lo que dice el versículo 3. Ahora va a haber más gente, se va a multiplicar, va a crecer. Y estas otras cosas también. Va a haber un aumento de la alegría. ¿Y nosotros buscamos eso o no? Sí. Apreciados amigos, díganme, ¿no buscamos el querer tener alegría, el vivir una vida gozosa, feliz en este mundo? Para poder vivir esa vida gozosa en este mundo, necesitamos definidamente conocer más a Dios. Estar en relación con Él, porque si estamos en relación con Él, con Dios, entonces vamos a tener esa luz que va a traer alegría, va a aumentar la alegría. ¿Me permitís leer lo que la hermana de White escribió, ¿no? En el libro Profetas y Reyes, página 231? Dice, en los tiempos de Isaías, la comprensión espiritual de la humanidad se hallaba oscurecida por un concepto erróneo acerca de Dios. Durante mucho tiempo, Satanás había procurado inducir a los hombres a considerar a su Creador como autor del pecado, el sufrimiento y la muerte. Lo que habían sido así engañados, se imaginaban que Dios era duro y exigente. Lo veían como al acecho para denunciar y condenar, nunca dispuesto a recibir al pecador mientras hubiese una excusa legal para no ayudarlo. Claro. La ley de amor que rige el cielo había sido calumniada por el gran engañador y presentada como una restricción de la felicidad humana, un yugo gravoso por el cual debían escapar gustosos. Esto me parece como que estuviera relatado en los días de hoy. Hay muchas personas que tienen un concepto equivocado de Dios, ¿no? Que todo lo malo viene de Dios, que Dios es exigente, que Dios en realidad no tiene amor y quieren escaparse de él. Claro. Hay una sombra allí que vela la imagen real de Dios, ¿no? Sí. Y la promesa que Dios le da ahora al pueblo de Israel es que Él quiere sacar esa sombra, para que el pueblo conozca realmente cómo es Dios y cuál es su propósito para con el ser humano, para con sus hijos, para con su pueblo. Y aquí en el capítulo 9 hay otras imágenes que a mí me emocionan. Por ejemplo, el versículo 4 del capítulo 9 de Isaías dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor. Ahí está la promesa de Dios. El dolor, el sufrimiento, la opresión cambian cuando nosotros vamos a Dios. El mundo busca la paz. Nosotros buscamos tener paz. Hay gente que dice, ¿qué daría por tener apenas un poquito de paz, un día de paz? Sí. El ser humano busca la paz. Puede ser que te esté pasando a vos. Todos buscamos la paz, el mundo. Y aquí Dios está diciendo que Él va a traer esa paz, porque va a quebrar todos esos elementos que traen aflicción, traen dolor, que traen opresión. Y eso es lo que Dios quiere traer para su pueblo, ¿no?
También dice aquí que en uno de los versículos que el calzado de los soldados, de los guerreros, va a ser quemado, va a ser destruido. En otras palabras, Dios está diciendo, ya no va a haber guerra, porque Dios trae la paz. La verdadera paz la trae Dios. Los analistas de la historia, haciendo sus investigaciones, han llegado a la conclusión de que desde que hay registros históricos, que han quedado, ¿no?, los legados escritos, se llega a la conclusión de que el mundo ha tenido paz solamente un 8% de su tiempo. ¿Qué te parece? Qué poco. Poco, ¿no? Muy poco. Muy poco. Así es, un 8% nada más de todo el tiempo de la historia es cuando hubo una paz completa. ¿Qué necesidad que hay de paz? El mundo ha buscado maneras para desarrollar la paz con alianzas, etcétera, etcétera, firmando pactos, pero siempre se quiebran. Siempre se quiebran. Inclusive entregando hasta premios, ¿no?, por la paz. A ver quién puede tener la paz. Es conocido el Premio Nobel de la Paz, creado, fundado por este señor Alfred Nobel. Pero hasta él mismo, fíjate vos que fue el creador de la dinamita. El mundo busca la paz, pero no lo consigue. Y el versículo 6 nos presenta varias cosas en relación a esto, porque el príncipe de paz no solo es eso, sino que es mucho más que eso. Y ahí el versículo 6 nos dice que este niño que iba a nacer iba a tener un principado sobre su hombro y se iba a llamar Admirable, Consejero, Dios Fuerte. Y eso nos trae también seguridad. O sea, no es solo pensar en alguien que va a traer luz, sino también que tiene fortaleza para sostenernos en la adversidad. Y con esto dejo una pregunta, y me gustaría que ustedes puedan expresar algo en relación a esto. ¿Cómo se ha manifestado el poder de Cristo en tu vida? ¿Se ha manifestado el poder de Cristo en tu vida? Contanos. Y gracias por estar ahí, por estar acompañándonos. Y saludamos a todos y gracias por acompañarnos. Entonces, los nombres de Jesús son muy significativos aquí. Además está decir que los evangelios relacionan a este príncipe de paz con Jesús. Así lo hace Lucas en el capítulo 2, versículos 8 en adelante. Y allí también se habla acerca del trono de David, o sea, este príncipe iba a venir del trono de David. Y ese príncipe es Dios. Pablo dice que Él es Dios, es el Señor Jesús. Y Mateo agrega que Él siempre está con nosotros. Qué bueno. ¿No? Qué bueno, qué lindo. Y que esa paz no tiene límite, ¿no? Que es extensa. Claro, claro. Es impresionante y qué lindo que sentirse bajo esa protección de ese rey, de ese príncipe de la paz, de ese Dios poderoso, ¿no? Y Hebreos en el capítulo 4, versículo 15, nos dice que nosotros podemos acercarnos a Él confiadamente, el versículo 16 también, y que Él se compadece de nosotros. El Señor Jesús se compadece de nosotros y también nos escucha, así que acerquémonos a Jesús confiadamente. Y si has tenido alguna experiencia en la cual viste el poder de Cristo manifestándose en tu vida, comentanos. Hay una cita también muy interesante en relación a la lucha entre el bien y el mal, entre Jesús y el opositor, Satanás. Sí, que se encuentra en Mensajes Selectos. Nos dice, cuando Cristo vino a este mundo, Satanás dominaba el terreno y disputó cada centímetro en la senda de Cristo desde el pesebre hasta el Calvario. Satanás había acusado a Dios de requerir abnegación de los ángeles
cuando él mismo no sabía nada de lo que significaba ni haría ningún sacrificio por otros. Esta fue la acusación de Satanás contra Dios en el cielo. Y después de que el maligno fuera expulsado del cielo, él continuamente acusó al Señor de imponer un servicio exigente que él mismo no estaba dispuesto a prestar. Cristo vino al mundo para hacer frente a esas falsas acusaciones y revelar al Padre. Así es. Ahí está la obra de Jesús. Correr ese manto de oscuridad para entender quién es el opositor y quién es el que está trayendo la paz al mundo. Ahora, Vivi, cuando vamos al capítulo 9, la segunda parte del capítulo 9, a partir del versículo 8, allí se habla acerca de la ira de Dios, de la vara de la ira de Dios. Y entonces uno podría decir, pero ¿cómo? No estamos hablando de la paz, estamos hablando de ese poder que va a renovarnos. ¿Y cómo es esto de hablar de la ira de Dios? Contradictorio, claro, ¿no? Claro. Pero lo cierto es que nuestras decisiones traen consecuencias. Dios nos ha dado un don maravilloso que es el libre albedrío. Sí. Y podemos decidir. Claro, pero hay que utilizarlo bien para tener buenas consecuencias. En cambio aquí vemos que el pueblo no lo usó bien, inclusive se apartó de Dios, que es el que nos da esa libertad. Entonces tuvieron malas consecuencias. Consecuencias muy duras, ¿no? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, el mal uso de ese libre albedrío va a traer dolor, sufrimiento, miedo inclusive, y confusión. Por lo tanto, vayamos al Dios Todopoderoso y analicemos un poco esto también. ¿Por qué esto de la ira de Dios? Porque, como bien decías, nuestras decisiones traen consecuencias. Y aquí, a partir del versículo 8, Dios da la razón por la cual el pueblo sufre lo que sufre. Y entonces allí se habla acerca del pueblo de Israel que fue como en decadencia, como en una espiral, fue bajando, hasta hundirse totalmente en la oscuridad del pecado. Ahora, ¿cuáles son esos pecados que llevan a la manifestación de la ira de Dios? Entendiendo aquí la ira de Dios como sencillamente dejando que las cosas ocurran, porque el hombre toma la decisión de no buscar a Dios, entonces Dios dice, bueno, yo no puedo intervenir, porque tu decisión es vivir apartado de mí. Y entonces allí, de esa manera, se manifiesta la ira de Dios, en el sentido de que Él no va a intervenir para que no sufra el hombre, sino el hombre sufre sus propias consecuencias. ¿Cuáles fueron esos pecados? Podemos leer allí en el capítulo 9, versículo 10, por ejemplo. Se habla acerca de la actitud, porque el pueblo de Samaria, que había sido conquistado, Efraín, ellos, fueron arrasados por los asirios, y entonces uno diría, bueno, ahora van a tener una actitud humilde de ir a Dios y decir, Señor, perdónanos. Pero ¿cuál es la actitud que ellos tienen? Si te parece, a partir del 9, dice, la sabrá todo el pueblo, Efraín y los habitantes de Samaria, que con soberbia y altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los sicómoros, pero en su lugar pondremos cedros. Entonces ahí se menciona, lo primero que se menciona en la decadencia, en los pecados, es la soberbia y la altivez. Soberbia y altivez. Y se ve expresado en las palabras de ellos, ¿no? Los ladrillos cayeron, nuestras construcciones eran de ladrillos, ahora lo vamos a hacer más fuerte, ¿no? Lo vamos a hacer con piedras. Teníamos, ahí se menciona unos árboles, los cabrahigos, dice aquí, ¿no? Que eran unos sicómoros que producían unos higos silvestres. Dice, bueno, teníamos de eso, bueno, no, ahora vamos a tener de cedro, que es una madera mucho más fuerte. Es decir, ellos están mostrando su altivez, el orgullo, y apreciados amigos, la altivez, el orgullo, la soberbia nos aparta de Dios y causa mucho mal. Y menciona después otros pecados. Eran engañadores. El versículo 16 dice,
que también allí estaban la falsedad, eran malignos, no tenían piedad con sus hermanos. Estaban involucrados de alguna manera en determinadas formas de hurto. Habían creado leyes injustas para que los beneficiara a los poderosos y no a los más débiles. Por lo tanto, tenían una tiranía, ¿no? Y se aprovechaban de los afligidos, dice aquí el capítulo 9 y el capítulo 10 sobre todo. Robaban a los pobres. Y todo esto trajo sus consecuencias. O sea, esta es la consecuencia de apartarse de los principios de Dios. Y Qué triste realidad. pensando en todo esto, también lo vemos impregnado en nuestra sociedad, ¿no? Si lo traemos a nuestros días, vemos que ocurre. Y toda esta situación aleja de Dios, como decías recién. Pero también me lleva a pensar, ¿podrá pasar dentro de nuestro hogar? ¿Podrá pasar dentro de nuestra iglesia? Si está pasando, tenemos que buscar más a Dios. Correcto. Y tenemos que alejarnos de estos pecados, que tal vez no nos damos cuenta, o tal vez sí, pero no hay una diferencia entre pecaditos pequeños y pecados grandes, todos son iguales. Pero parece ser, como se menciona aquí, que la soberbia, la altivez, nos empuja a las otras cosas también. Ahora, cuando pensamos en la ira de Dios, en dejar de proteger, porque eso sería dejar de proteger al pueblo, también encontramos la misericordia de Dios, porque Él espera que a partir del sufrimiento el pueblo se dé cuenta de que tiene que volver a Dios. Entonces, te lanzo esta pregunta. ¿Has pasado por el sufrimiento para alejarte de una dirección equivocada y volver al camino correcto? Porque puede ser, a veces Dios usa esas situaciones de sufrimiento para que nosotros nos acerquemos a Él. No es el plan original, pero es un recurso que Dios tiene para decir, a ver si mi hijo ahora levanta la cabeza, ¿no? Y se acerca. Tal vez esa vara de Dios, esa ira de Dios es ese quedarse, ¿no? Y permitir que suframos las consecuencias. Entonces, que el pueblo piensa que son castigos de Dios. Claro. En realidad no lo son, sino sus propias consecuencias. Pero bueno, Dios no quiere que ninguno nos perdamos. Por supuesto. ¿No? Él no se aleja, digamos, totalmente, sino que nos deja allí y espera tal vez a la puerta, como a veces vemos esa imagen de Jesús llamando a la puerta del corazón, ¿no? Espera allí afuera que le abramos la puerta para que cambie otra vez nuestra vida. Así es. Y llegamos entonces al capítulo 11, que nos va a hablar acerca del reinado justo del Mesías, del príncipe de paz. Y hay algunos detalles muy lindos aquí en este capítulo. Allí el versículo 1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Esta es la promesa que Dios le da al pueblo de Israel, y que no es solo para el reino de Judá, sino que es para el reino del norte, para el reino de Israel, para todos. La raíz de David, que se renueva, el pacto davídico, la obra del Señor Jesús. Este capítulo, Vivi, nos habla acerca de la promesa de la primera venida de Jesús. Jesús que viene a este mundo para rescatar al ser humano, pero también hay semblanzas preciosas en referencia a la segunda venida de Jesús, ¿no? Así es que el capítulo 11 entonces de Isaías nos habla acerca de Cristo, quien juzga con justicia, quien castiga a los impíos y trae la paz perdurable. Pero esa paz alcanza no solo a los seres humanos, sino aquí podemos leer algunas cosas muy interesantes. Alcanza a la naturaleza. A la naturaleza, exacto. El versículo 6, para allí en adelante, ¿no? Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará,
El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. ¡Wow! Qué interesante que el lobo esté con el cordero. Y que un niño esté allí con estos animales. El becerro con el león. Sin duda que aquí está marcado esto. Dios juzga con justicia, trae la paz y trae la paz inclusive para el mundo natural, para los animales. Maravilloso será ese mundo, maravilloso. Qué armonía, ¿no? Sí. Ahí sí será la armonía Claro. completa de toda la creación, como era al principio. Exacto. Hace poco alguien me dijo que le gustan los leones y que le gustaría abrazar al león, ¿no? Que el león le genera algo, como una cierta ternura. Y allí, sin miedo, podremos abrazar al león, acariciar su melena. Qué lindo. Qué cosa linda. Y sin ningún peligro, porque no habrá nada que haga daño allí, dice la palabra de Dios. ¿Te imaginas que te abrace un oso? Sí. Un real abrazo de oso. Claro, espectacular. hermoso. Y la palabra de Dios dice que entonces el Señor va a unir a un remanente fiel. Como decía antes, no solo de Judá, sino de Israel. Estos pueblos que eran hermanos y se peleaban. El Señor allí va a establecer otra vez esos vínculos quebrados. Y sabes que también puede establecer esos vínculos quebrados que podemos llegar a tener en el seno de nuestra misma familia o con nuestros amigos. Si buscamos a Dios, es posible. Amén. Y entonces el capítulo 12 es realmente un cántico, como dice aquí, un cántico de acción de gracias. Sí. Y una promesa grande, ¿no? Podemos leer algunos de los versículos que aquí aparecen en el capítulo 12. Nos dicen, aquel día dirás, te alabo Señor, porque aunque te enojaste contra mí, tu enojo se apartó y me has consolado. Dios es mi salvación, confiaré y no temeré. Mi fortaleza y mi canción es el Señor que ha sido mi salvación. Con gozo sacaréis aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad al Señor, aclamad su nombre, divulgad en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es sublime. Cantad al Señor, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocijaos y cantad, habitantes de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Maravilloso. ¿Cuántas invitaciones que hay aquí a cantar? A reconocer al Dios Todopoderoso, a ese príncipe de paz, pero también el cantar es una expresión de gozo, de alegría. Nos llama también a eso, ¿no? Por lo tanto, apreciados amigos, hay razón para tener gozo en el corazón. Hay razón para cantar porque tenemos un Salvador, que es Cristo Jesús. Él es nuestro príncipe de paz y bien hacemos en buscarlo de todo corazón. Y estar bajo su luz, porque su luz va a alumbrar plenamente nuestra vida. Hermosas promesas. Así que bueno, ha llegado el tiempo de terminar y agradecemos, ¿no?, la presencia de ustedes, la compañía, los aportes que hacen en el chat, los saludos. Los invitamos para que sigan estudiando la palabra del Señor y que nos acerquemos cada día más a Él. También nos encontraremos el próximo sábado para compartir el estudio de la palabra. Si todavía no te suscribiste al canal, podés hacerlo y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de las nuevas publicaciones que hagamos. De esta manera nos ayudan a compartir este mensaje. Y dale un like. Bueno, los invito a tener una oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos por este sábado que tú nos das, la oportunidad de repasar el estudio de tu palabra. Señor, queremos rogarte que tú limpies nuestros corazones, Amén. que nos alejes del pecado, que nos ayude a andar por tus caminos,
y así poder prepararnos para tu segunda venida. Pedimos, Señor, que nos ayudes también a compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la gracia del Señor Jesús El amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén.